Krishna, muchas gracias por venir a la clase de hoy. Como habíamos anunciado, hoy comenzamos con el estudio, siguiendo con el estudio de Padapadma, con el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Tuvimos una pausa entre el primero y el segundo para que los que os evaluabais tuvierais tiempo de hacerlo. No hay un equipo numeroso que se evalúa, pero bueno, hay unos poquitos que estáis ahí haciéndolo. Y hoy comenzamos con el canto segundo. En esta primera sesión vamos a hacer un pequeño resumen del segundo canto, y para ello vamos a, como punto de partida, leer la invocación del Srimad Bhagavatam, que es el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, y el primero de los versos, que de hecho en el segundo canto es cuando empieza a hablar Srila Shukadeva Goswami. Y Srila Prabhupada, ahora veremos en el significado, nos hace un resumen claro de los contenidos del segundo canto. Cantamos de nuevo en la invocación Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado. Vasudevaya significa a Krishna, el hijo de Vasudeva. Como al cantar el nombre de Krishna, Vasudev, uno puede obtener todos los buenos resultados que proceden de la caridad, la austeridad y las penitencias, se sobreentiende que al cantar este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el autor o el orador o cualquiera de los lectores del Srimad Bhagavatam está ofreciendo respetuosas reverencias al Señor Supremo Krishna, el embalse de todo placer. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se describen los principios de la creación, y por consiguiente el primer canto se puede titular La creación. Ese es el título que le dio Srila Prabhupada al primer canto, La creación. De igual modo, en el segundo canto se describe la manifestación cósmica posterior a la creación. En el segundo canto se describen los diferentes sistemas planetarios como diferentes partes del cuerpo universal del Señor. Por esta razón, el segundo canto se puede titular La manifestación cósmica. El segundo canto tiene 10 capítulos y en ellos se narra el propósito del Srimad Bhagavatam y las diferentes características de ese propósito. El primer capítulo describe las glorias del canto y hace alusión al proceso mediante el cual los devotos neófitos pueden meditar en la forma universal del Señor. ¿Se está escuchando bien online? ¿Lo han mirado? Sí. Ok. Gracias. En el primer verso, Shukadeva Goswami responde a las preguntas de Maharaj Pariksit, quien le había preguntado cuáles eran los deberes de uno
a la hora de la muerte. Aquí Srila Prabhupada nos está explicando la conexión que tiene el segundo canto con el primer canto, como hay una correlación. Maharaj Pariksit estaba contento de recibir a Shukadeva Goswami y estaba orgulloso de ser un descendiente de Arjuna, el amigo íntimo de Krishna. En lo personal, él era muy manso y humilde, pero no obstante expresó la alegría que le producía el hecho de que el Señor Krishna hubiera sido muy bueno con sus abuelos, los hijos de Pandu, y especialmente con su propio abuelo Arjuna. Y como el Señor Krishna siempre estaba complacido con la familia de Maharaj Pariksit, cuando este último se hallaba a punto de morir, se le envió a Shukadeva Goswami para que lo ayudara en el proceso de la autorrealización. Maharaj Pariksit era devoto del Señor Krishna desde la infancia, en virtud de lo cual tenía hacia Krishna un afecto natural. Shukadeva cuenta de su devoción y por lo tanto recibió con agrado las preguntas acerca del deber del rey. Como el rey insinuó que la principal acción es de lo más gloriosa. La traducción del primer verso es la siguiente. Shri Shuka Uvacha Mariyane Shate Prashna Krito Lokahitam Nripa Atmavit Sammata Pumsam Shrotavyadishuya Paraha. Shri Shukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué debe escuchar una persona cuando está a punto de morir? Bien, sí. ¿Algo más? ¿Qué debe meditar? ¿Qué debe escuchar una persona cuando está a punto de morir? ¿En qué debe meditar? ¿Qué más? Sí, esa es la elaboración de la pregunta, pero antes de eso hay una expresión más concreta. Es lo que el hombre debe de saber en su vida y sobre todo antes de la muerte. Sí, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es el deber del ser humano o la misión de la vida humana y en especial de aquella persona que está a punto de morir? Que en realidad somos todos. Algunos nos pueden quedar unos pocos años, a otros pueden quedarles más años. Los que tenemos más años sabemos que son menos los que nos quedan por ley de vida. Si bien es cierto que no es más viejo el que más años tiene, desde un punto de vista, sino el que a menos años le quedan de vida. Si alguien es un joven, pero le quedan muy pocos años de vida, en un sentido es más viejo que la persona mayor que va a vivir más. Pero lo que está claro es que todos, un poquito antes o un poco después, vamos a tener que abandonar los cuerpos materiales que estamos habitando. El significado a este primer verso de Srila Prabhupada: hasta la misma pregunta es tan buena
que constituye la mejor materia a la que se debe prestar oídos, por el simple hecho de preguntar. De ese modo, uno puede alcanzar la etapa más elevada y perfecta de la vida. Debido a que el Señor Krishna es la persona suprema original, cualquier pregunta acerca de él es el amoroso servicio trascendental de Krishna. En palabras de Chaitanya Mahaprabhu, Prema Pumarto Mahan. La meta máxima de la vida es desarrollar amor puro por Dios. Como las preguntas y respuestas acerca de Krishna lo elevan a uno hasta esa posición trascendental, las preguntas de Maharaj Pariksit acerca de la filosofía de Krishna se glorifican enormemente. Maharaj Pariksit quería absorber la mente en Krishna por completo, y esa absorción puede lograrse con solo oír hablar de las inusitadas actividades de Krishna. ¿Qué significa, perdona, Maharaj, inusitadas? Fuera de lo común, ¿no? Son fuera de lo común, ¿verdad? Sí. Gracias. Extraordinarias, especiales, únicas. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita se declara que, con solo llegar a entender la naturaleza trascendental de la aparición, desaparición y actividades del Señor Krishna, uno puede regresar de inmediato al hogar, de vuelta a Dios, sin que jamás se tenga que venir de vuelta a esta desdichada condición que es la existencia material. Es muy auspicioso entonces el oír hablar de Krishna siempre. Así que Maharaj Pariksit le pidió a Shukadeva Goswami que narrara las actividades de Krishna, de modo que él pudiera ocupar la mente en Krishna. Las actividades de Krishna no son diferentes del propio Krishna. Mientras uno se dedique a oír hablar de esas trascendentales actividades de Krishna, permanecerá apartado de la vida condicionada de la existencia material. Los relatos acerca del Señor Krishna son tan auspiciosos que purifican al orador, al oyente y al que pregunta. Se dice que dichos relatos son como las aguas del Ganges, el cual fluye procedente del dedo del Señor Krishna. A donde quiera que las aguas del Ganges van, purifican la tierra por la que pasan y a la persona que se... Asimismo, el Krishna Katha o los relatos acerca de Krishna son tan puros que donde quiera que se expongan se purifica el lugar, el oyente, el que pregunta, el orador y todos los Yadishu Yak Paraha. Sri Shukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Hay una palabra clave que utiliza Sri Shukadeva Goswami en este primer verso de su recitación del Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam empieza en el primer canto, pero Sri Shukadeva Goswami empieza a hablar en el segundo canto. En el primer canto escuchamos lo que Suta Goswami había escuchado de Shukadeva Goswami cuando Shukadeva Goswami se lo recitaba a Maharaj Pariksit. Y Suta Goswami le repitió el mismo mensaje
a los sabios de Naimisharanya. Y cuando los sabios de Naimisharanya le hicieron preguntas acerca del deber del ser humano, preguntas muy similares a las que había planteado Parikshit Maharaj, respondió de un modo parecido a cómo Shukadeva Goswami está respondiendo aquí. Ambos dijeron que esta pregunta es beneficiosa para todos los seres humanos. Lokahitam quiere decir de amplio beneficio para todos los seres humanos, porque nos permite despertar al original, natural, que es el estado de conciencia de Krishna. Nos permite recordar que somos sirvientes eternos de Krishna por naturaleza. Y de hecho esta pregunta lo que hace es que los devotos puros. Y de esa manera, cuando escuchamos todos esos relatos que glorifican a Krishna y a sus devotos, nos limpiamos de toda la contaminación acumulada en nuestros corazones desde tiempo inmemorial. Prácticamente hablando, no sabemos cuándo nos pusimos en contacto con la naturaleza material, con el ciclo repetido de nacimientos y muertes. No podemos recordarlo, ¿verdad? No sabemos desde cuándo estamos dando vueltas en estos universos materiales. Los dos primeros cantos del Srimad Bhagavatam son iguales a los pies del loto de Krishna. Srila Jiva Goswami ha explicado que el Srimad Bhagavatam no es diferente de Krishna. Dice que prácticamente hablando es su misma imagen. Utiliza la expresión Pratiniti Rupa, que es la forma idéntica de Krishna expresada en forma de sonido de relatos trascendentales. Cuando escuchamos acerca de las actividades de Krishna, Krishna en persona, por supuesto, cuanto más puros sean el orador y el oyente, más podemos experimentar esa presencia personal de Krishna. Si escuchamos puramente, podremos ver a Krishna en los versos del Srimad Bhagavatam. O nos toca hablar el Srimad Bhagavatam si repetimos siguiendo el Parampara con un espíritu de servicio a Krishna y a los devotos. También eso puede contribuir a que Krishna se manifieste, escuchar y cantar el Srimad Bhagavatam siguiendo el Guru Parampara. Y Srila Prabhupada estableció la lectura y el estudio diario del Srimad Bhagavatam en la forma de las clases de Srimad Bhagavatam. Y cuando traducía el verso del primer canto, Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki, él tradujo el verso por asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam. Se puede decir por escuchar regularmente el Srimad Bhagavatam, pero él fue muy específico y subrayó asistir regularmente a las clases de Srimad Bhagavatam. Incluso hemos escuchado que en alguna ocasión, y no solamente una vez, sino en más de una ocasión, el propio Srila Prabhupada asistía a clases de Srimad Bhagavatam que hablaban sus discípulos.
y de esa manera también enseñaba la práctica de escuchar el Srimad Bhagavatam. Porque de hecho el proceso empieza por escuchar, no por hablar. Primero escuchamos y luego podemos hablar. Como decía Srila Prabhupada, que dijo en alguna ocasión, yo no tengo ninguna cualificación. Si tengo alguna cualificación es que he escuchado las palabras de mi maestro espiritual. Y porque he escuchado atentamente, ahora puedo hablar. Ese es el principio. Escuchamos y luego podemos repetir. Y repetimos de acuerdo a nuestra realización. Como dice Sutta Goswami, que igual que los pájaros vuelan en el cielo, cada uno a su altura, el gorrión vuela a la altura del gorrión, aves rapaces o los águilas vuelan a grandes alturas. Y cada persona, cada devoto, recita las glorias del Señor según le permite su capacidad, para el beneficio de otras personas. Así que el estudio de los 2 primeros cantos del Srimad Bhagavatam se conoce como Pada Padma, que quiere decir los pies de loto de Krishna. El tercer y el cuarto canto se comparan a los muslos de Krishna, el quinto canto a la cintura de Krishna, y a veces me confundo pero otro canto es el pecho, hay 2 cantos, creo que son 7 y 8, son los brazos del cuerpo trascendental de Krishna, el cuello de Krishna, el 9º canto, y la cara sonriente de Krishna es el 10º canto. El canto 11º es la frente de Krishna y el 12 canto es la corona que decora la cabeza del Señor. Así que de esta manera todos los cantos son sumamente importantes porque no hay diferencia entre los sentidos. Puede llevar a cabo las funciones de los demás. Por tanto, podemos decir que no hay diferencia entre un canto y otro canto. Srila Prabhupada, en algunos de sus comentarios, subrayaba este principio que no debemos pensar como que describen el Rasa Lila de Krishna. Pero Srila Prabhupada dijo que en realidad tan trascendental es una parte del Bhagavatam como otra. De hecho, no podemos llegar al rostro sonriente de Krishna, al 10º canto, con una aproximación adecuada si no entramos en la aproximación a Krishna acercándonos a sus pies de loto. Primero le tocamos los pies y después podemos... Si no, vamos a ver a Krishna con ojos materiales y nuestro mirarle la cara a Krishna va a ser pensando que yo soy igual a tú. No en un sentido trascendental como sus devotos puros, pueblo del lugar donde residimos. Pero la mentalidad es más o menos la misma, que queremos ocupar el puesto de Dios. Así que es importante recordar este principio. Los 2 primeros cantos son los pies del loto de Krishna. Srila Prabhupada aquí explica que hay 10 capítulos en el 2º canto y comienza con la respuesta
de Shukadeva Goswami a la pregunta semilla del Srimad Bhagavatam, que hemos mencionado antes, cuál es el deber del ser humano y en particular del ser humano que está a punto de morir. Y matiza la pregunta diciendo, ¿qué es lo que debe escuchar? ¿Qué debe cantar o glorificar? ¿Qué debe recordar? ¿A quién debe adorar? Y también, ¿qué es lo que no tiene que hacer? Porque en la era de Kali nos caracterizamos porque normalmente tenemos la tendencia a hacer aquello que no deberíamos hacer. Ese es el mundo material. Realizamos actividades que no son para los seres humanos y nos enredamos en la complacencia material de los sentidos. Eso es algo que veremos en la siguiente clase. Esta tarde está programada a las 5 y se puede utilizar la biblioteca. Usaremos un rincón. ¿Cuántos devotos habrá? No creo que haya muchos porque estarán en el Viesa Puya la mayoría, pero lo vamos a hacer porque algunos se conectan online. Entonces lo haremos online, luego el que quiera escucharla estará grabada en la página web, si alguien quiere escucharla. Esa tarde comenzaremos con los primeros 7 versos que veremos cómo Shukadeva Goswami empieza respondiendo, diciendo lo que no se debe hacer. Curiosamente no empieza respondiendo, diciendo lo que se debe hacer, sino que explica lo que no se debe hacer porque sabe que la mayoría hacemos eso. Entonces nos dice, la gente común desperdicia su vida de esta manera y finalmente encuentran su destrucción inevitable. Y luego dice, por lo tanto, lo que hay que hacer es escuchar, cantar y recordar acerca de Krishna, que es el que nos salva de todos los problemas, de todos los sufrimientos. Los 3 primeros capítulos del segundo canto son muy importantes y a veces se han descrito como los 3 pasos en la comprensión de Dios. El primer capítulo nos habla acerca de la forma universal de Krishna. La forma de aproximarnos a Krishna es conociéndole a través de su manifestación en el mundo material. Eso también se explica en el capítulo 10 del Bhagavad Gita, titulado Vibhuti Yoga, la opulencia del absoluto. Establecemos el yoga o la unión con el Señor Supremo a través de conocer su opulencia. Cuando conocemos su opulencia y la aceptamos sin envidia, entonces podemos entregarnos a Él. Pero si no reconocemos su grandeza y todas sus cualidades trascendentales, debido a la envidia no lo reconocemos, va a ser prácticamente imposible que podamos entregarnos a Él. Por eso, el primer paso en la comprensión de Dios es la forma universal del Señor. Y de hecho, en el segundo canto, que Srila Prabhupada, como hemos leído, ha titulado La manifestación cósmica, se habla como 4 veces en distintos capítulos acerca de la forma universal. Y explica Shukadeva Goswami explica diferentes aspectos de la forma universal. Si Shukadeva Goswami, sabiendo que solamente tenía una semana de tiempo, le dedicó tanto tiempo a la forma universal, será porque es importante, ¿no? Si no, no hubiera hablado de ello. A Maharaj Pariksit le quedaban solamente
Sin embargo, Shukadeva Goswami realizó una aproximación gradual, de manera que podamos entender cuando escuchamos acerca de los pasatiempos de Krishna en Vrindavana, acerca de la suprema personalidad de Dios, que es tan amoroso y tan compasivo que Él interactúa con sus devotos puros como si fuera uno más, como si fuera uno de ellos, como si fuera su hijo, como si fuera su amigo, y lo es su hijo, es su amigo, y corresponde con el amor con que ellos se dirigen a Él, según qué tipo de relación quieran tener con Él. Esa es la mentalidad de Krishna, que Él reciproca según cómo nos acercamos a Él. Yaya tamam prapadyante, tam stataiva vajami aham, mama varmanu vartante, manushya parta sarvashaha, dice en la Bhagavad Gita. Como ellos se entregan a mí, yo correspondo. Y por tanto, con los devotos puros, Él reciproca según el amor, cómo quieren amarle, qué tipo de amor quieren tener con Él, como amante, como padre, como madre, como amigo, como sirviente, como objeto que es utilizado por el Señor en un estado más pasivo, contemplativo. Y de esa manera el Señor disfruta de bienaventuranza trascendental en relación con sus devotos. Así que el primer capítulo del segundo canto explica el primer paso en la comprensión de Dios. El segundo capítulo explica la presencia del Señor en el corazón, o mejor dicho, en los corazones de todos los seres vivos, como Paramatma. Y se nos enseña a meditar en Él en el corazón. También vimos en el primer canto cómo Parikshit Maharaj lo vio dentro del vientre de su madre. Y de alguna manera tuvo también esa visión del Señor en el corazón. Hay una correspondencia que se puede establecer en ese sentido. Así que en el segundo capítulo vemos a Krishna que está presente en el corazón, y Shukadeva Goswami describe cómo los yogis meditan en el Señor que está situado en la región del corazón. Se habla del tamaño de un pulgar. A veces se habla también de un palmo de 25 centímetros, por ejemplo en los Upanishads. Y en realidad el Señor no tiene medida material. A él se le describe como, en la Brahma Samhita, como Andantarasta Paramanu Chayantarastam. Él es más grande que lo más grande, universos, por lo tanto es más grande que lo más grande, y también es más pequeño que lo más pequeño, porque entra dentro del Paramanu. El Paramanu es la partícula material más pequeña que existe. En la ciencia moderna se habla del átomo. Del átomo se habla. Ahora están hablando de nanopartículas, ¿no? Están descubriendo supuestamente otro tipo de partículas materiales, pero el Paramanu, que es la partícula material más pequeña que existe, también es un lugar de residencia para Krishna. Krishna entra dentro del átomo. Y también se manifiesta en la región del corazón, como describe el segundo capítulo, en el tamaño de un pulgar, para que podamos meditar en él, podamos visualizarlo. Y los yogis llevan a cabo ese tipo de meditación
que se describe también en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Yo recuerdo cuando empecé a practicar la conciencia de Krishna, casi incluso antes de cantar el Mahamantra, comencé a practicar la meditación que se describe en el capítulo 6 del Bhagavad Gita. Y eso me llevó a cantar el Mahamantra Hare Krishna. Es decir, que el primer paso es ver a Dios en la creación material. El segundo paso es verle en el corazón de todos los seres vivos. Y el siguiente paso es el ofrecerle servicio devocional directo a su forma personal, como persona suprema. Y ese proceso se describe en el tercer capítulo de una forma muy clara. Sri Shukadeva Goswami ha dicho: Akama sarva kamo va, moksha kama udaradi, tivrena bhakti yogena, yayeta purusham param. Que una persona que tiene una inteligencia más amplia que aquellas personas que se dedican a adorar a los semidioses para obtener ganancias materiales, porque Shukadeva Goswami describe: si quieres conseguir tal cosa material, adora a tal semidios. Si quieres obtener otra cosa material, adora a otro semidios. Y así va describiendo a quién tenemos que adorar para obtener determinado tipo de éxito. Pero luego termina diciendo: pero si tienes una inteligencia más amplia, entonces adora a la personalidad de Dios, Parama Purusha, la persona suprema, a través del Bhakti Yoga. Liberarte de los deseos materiales, también puedes adorarle. O si te has liberado ya de todos los deseos materiales, entonces adora también al Señor Supremo. Y de esa manera obtendrás la perfección máxima de la vida. Seguidamente, Maharaj Parikshit hace preguntas acerca de la creación, acerca del mundo material, de cómo funciona el universo. Y por ello Shukadeva Goswami se refiere a las instrucciones que el señor Brahma, el creador de este universo material que habitamos, le impartió a su hijo y discípulo Narada Muni, y describe la creación material. De hecho, primero Shukadeva Goswami ofrece oraciones glorificando al Señor Supremo antes de entrar en este tema, en el proceso de la creación. Y de nuevo glorifica la importancia del servicio devocional. Y cita uno de los versos para memorizar en este canto. Es el que describe que como diferentes tipos de razas, todo tipo de seres humanos, incluso las razas inferiores, Kirata, Hunandra, Pulinda, Pulkasha, Abira, Shumba, Yavana, Kasadaya, Yenyecha, Papaya, Tapashraya, Shraya, Shudyanti Tasmai, Prabhavishnave, Namaha. Que las razas inferiores, las personas que han nacido en familias provenientes de culturas que cometen todo tipo de actividades pecaminosas, como la gran mayoría de los habitantes del planeta en la era de Kali, pueden alcanzar la perfección si sirven al Señor Supremo, porque Él, sirviendo a los devotos del Señor,
sirviendo a los devotos del Señor, porque el Señor es el poder supremo. Cuando servimos a los que están situados a los pies del loto del Señor, porque hay tanto poder en ese servicio a los devotos, porque el Señor, Prabhavishnave Namaha, el Señor es el poder supremo. Describe el proceso de la creación. En el capítulo 6 y 7, Brahma describe las realizaciones que tiene acerca de la forma universal. Y por eso decíamos que la forma universal se describe como 4 veces a lo largo del segundo canto, porque son diferentes realizaciones y perspectivas que explican oradores distintos. Shukadeva Goswami habla en el primer capítulo, luego Brahma lo explica en el capítulo 5, elabora más en el capítulo 6, y luego en el capítulo 10, al final del segundo canto, se vuelve a hablar más acerca de la forma universal, lo cual indica cuán importante es ver a Krishna en relación a la creación material, porque Krishna está presente en todas sus energías. ¿En qué capítulo has dicho, el último capítulo que has dicho? El capítulo 10. ¿Y en el 11 no lo hace también cuando ve a la serpiente? El segundo canto no tiene más que 10 capítulos. Ah, perdón. No hay capítulo 11. Perdón, había entendido que estaba... No es el canto. Estamos resumiendo el segundo canto. Y luego en los capítulos 8 y 9 encontramos más preguntas de Maharaj Pariksit, tantas preguntas que Maharaj Pariksit le dice a Shukadeva Goswami: por favor, habla de todo lo que te he preguntado y también de aquello que no te he preguntado. Si consideras que me he dejado preguntarte algo que es importante para todos los oyentes, por favor, habla acerca de ello. Y eso nos lleva al capítulo 9, y en el capítulo 9 encontramos los 4 versos originales del Srimad Bhagavatam, conocidos como el Chatushloki, que el Señor Supremo, cuando se manifestó ante Brahma después de que practicara penitencias, cuando había escuchado las palabras, el sonido tapa, 2 sílabas, tapa, tapa, y no entendió como aquí escuchan tapa, piensan que hay que salvar, ¿verdad? En España, tapa, ¿qué significa tapa? Entendió que tengo que hacer algo útil y por ello se sentó a meditar y meditó, prácticamente hablando, durante un periodo muy largo. 100 años de los semidioses estuvo practicando meditación. Incluso las cifras, si miramos las cifras del segundo canto y que luego se describen de nuevo en el tercer canto, son difíciles de conjugar, indicando que fue un periodo tan largo que prácticamente fue una vida de autorrealización hasta que se le permitió poder crear todo el universo. Entonces escuchó los 4 versos del Srimad Bhagavatam que describen como Krishna describe: yo soy quien estaba antes de la creación, yo soy a quien estás viendo ahora y soy quien permanecerá después de la aniquilación. Todo lo que parece tener algún valor, si no está relacionado conmigo, no tiene realidad. Debes saber que eso es un reflejo que aparece en la oscuridad. Es como un reflejo o una sombra
en la oscuridad. Y luego dice que, igual que todos los elementos materiales entran en el cosmos y al mismo tiempo están fuera del cosmos, de la misma manera yo entro en el universo material y me encuentro más allá de la creación material. Y luego explica el principio del sambandha o la relación con Krishna, que una persona que está buscando la verdad suprema debe buscar siempre a esa personalidad de Dios en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia y tanto directa como indirectamente. Esos son los 4 versos originales del Bhagavatam que constituyen, podemos decir, es el Bhagavatam en forma de semilla que el señor Brahma escuchó directamente de la personalidad de Dios. Y por último, en el capítulo 10, Sri Sukadeva Goswami describe los 10 temas que se encuentran en todo el Srimad Bhagavatam, que son la creación primaria del Vakavo Mahavishnu, la creación secundaria por parte de Brahma, los sistemas planetarios, la protección que el Señor brinda a todos los seres vivos y en especial a sus devotos, los periodos de los manus, los periodos universales, los relatos de la personalidad de Dios y de sus devotos, la aniquilación de la existencia material o del universo, dependiendo cómo se mire, la liberación del alma del ciclo repetido de nacimientos y muertes, y Sri Krishna, la personalidad de Dios, como el refugio de todos los seres. Y los primeros 9 temas se explican para ilustrar que Sri Krishna es el refugio de todos los seres vivos y que debemos refugiarnos bajo sus pies de loto. Esos son los 10 temas del Srimad Bhagavatam que se explican al final del segundo canto y que ya se han empezado a explicar en los 2 primeros cantos, como explica Srila Prabhupada en el significado, pero que seguirá explicando a lo largo de los demás cantos, del tercero al canto 12. Cuando lleguemos al capítulo 10, veremos más de cerca cómo los acharyas han comentado acerca de los 10 temas en relación a los cantos del Srimad Bhagavatam. Algunos dicen que se relacionan un canto con cada tema, pero, por ejemplo, Srila Jiva Goswami dice que en realidad todos los temas están en todos los cantos. Reflexionaremos de este tema un poquito más de cerca cuando lleguemos al capítulo 10. Esto es un resumen general para ir entrando, y esta tarde a las 5:30, y como muchos estaréis en el Vyasa Puja de Su Santidad Bhaktitirtha Swami Maharaj, nosotros haremos una clase más corta para poder unirnos al Vyasa Puja, pero mantendremos el horario que ya estaba previsto, y luego se puede estar grabada con lo que queráis hacer. Sí, Maharaj. Has mencionado cómo este verso tan precioso que dice que para aquellos que escuchan regularmente el Srimad Bhagavatam, Krishna se revela en el corazón. Y generalmente no hay dificultad grande, bueno, aunque no estamos aquí todos, pero normalmente a los devotos les gusta venir a la clase de Srimad Bhagavatam. Claro que a veces hay personas que tienen otros deberes al mismo tiempo, pero bueno, eso no cuesta. Pero cuando se plantean seminarios o cursos, no digo porque suceda pocas veces, pero
bastante frecuentemente sucede que las personas, y también lo vemos porque en España no hay tantísimos devotos que han hecho los cursos, tienen como dudan acerca de eso, ¿no? Yo no estoy cualificada o no estoy cualificado, no solamente devotos también, hay muchos. Entonces, pero aquí el Bhagavatam mismo dice que Krishna se revela. Entonces, ¿por qué tener ese miedo a que se debe? ¿Y cómo superarlo? No hay que tener miedo en el sentido que no se trata de memorizar muchos versos, sino que sobre todo se trata de aprender. Algunos aprenderemos menos y otros aprenderán más, pero aprendemos lo que podemos aprender, o sea que cada uno aprende lo que puede aprender y finalmente es eso. Y no es un aprendizaje tanto de memorización, uno aprende más y otro aprende menos, no pasa nada. Lo importante pues es como cuando se va a la playa, ¿no? Yo nunca aprendí a nadar y vivía cerca de la playa. Yo me bañaba en el mar como un pato, o sea, pero me bañaba, entonces no nadaba, no hacía un espectáculo de natación como algunos que se metían a nadar hasta el fondo y luego volvían, pero iba y me bañaba, no pasa nada, y tomaba el sol y entonces no hay ningún problema, o sea, yo puedo participar en las clases, en los cursos y aprender todo lo que pueda. Y si escribo un ensayo que no es un super ensayo, pero bueno, escribo un ensayo en la medida que pueda, lo que yo pueda expresar y está bien, no hay ningún problema, ¿no? A veces es un malentendido que me tengo que convertir en un erudito y saber todas las definiciones técnicas. No necesariamente, no es tan importante. Es más importante la esencia. Sí, como por ejemplo decíamos, los 10 temas del Bhagavatam tienen como meta, o los primeros 9 temas, iluminar el conocimiento de que Krishna es el refugio supremo. Aunque no recuerde los detalles de la creación, si he aprendido que todo eso se describe para entregarme a Krishna, ya he aprendido la esencia. Y así podemos, ¿no? En ese sentido, todos a participar, cada uno según sus posibilidades, y si a alguien le da mucho vértigo, pues bueno, puede participar.